Miren quién vino a visitarnos, Lebrio. Al fin, siempre. al fin. Bueno, ahí está, acercate al micrófono. Ahí vamos, ahora sí yo. Póntenlo a Lebrio, que es más bonito que nosotros. Por la juventud. Amigo. Todavía me dura. Siempre Lebrio está con nosotros. Ahora te van a mostrar. No pasa nada, Te tienen vedado. Entonces, tenemos el viernes, muy probablemente, Reforma laboral. El domingo tenemos sesiones ordinarias. Sesión, ahí está Lebrio. Saluda a Lebrio. Gracias. A toda ¿Cómo están todos? Comunidad, que también es amplia, que te sigue en general los miércoles. Hoy no venimos al estudio viernes, así que bueno, gracias por visitarnos, para charlar un poco de la economía real, ¿no? Esta semana fue todo el efecto FATE y todo lo que charlamos, el Lebrio de la construcción, pero bueno, digamos, ahí el gobierno se está jugando una parada, ¿no? De si finalmente la reforma laboral puede tener impacto en la economía real. La primera pregunta es eso, ¿no? Vos esto lo ves, digamos, que salga la reforma laboral al mundo de la construcción, que ya es un mundo muy especial porque tenía sus propias reglas, digamos, más flexibles. ¿Esto vos lo ves que tiene impacto o no en tu mercado, en el de la construcción? Bueno, nuestro mercado está necesitando, al igual que todos, que haya oportunidad de negocios e inversión. Y nuestro mercado, a diferencia de otros, tiene un crédito un poquito más amigable, y eso todavía mantiene ciertos niveles de actividad que ha hecho que claramente la cantidad de operaciones inmobiliarias en todo el país, y especialmente en la ciudad de Buenos Aires, ha crecido fuertemente. De hecho, el año pasado fue un récord de cantidad de operaciones, que eso es muy diferente a todas las demás actividades. Si yo te digo cantidad de unidades transadas en cualquier otro, podemos hablar de autos, podemos hablar de inmuebles, y después no mucho más, todo lo demás va a ir para abajo. Sí. Entonces es una industria con drivers. Entonces, en ese contexto, la reforma laboral no es que genera, como vos bien decís, tiene un régimen diferente digamos, laboral. Y por otra parte, sí necesitamos como industria que haya crédito y para eso haya trabajadores formales que puedan tener un banco y demostrar sus ingresos. O sea que, pero de ese punto de vista, entonces estamos jodidos, porque si vos decís, necesitamos que haya crédito. Sí. Crédito, estas tasas de interés y los bancos, digamos, la oferta que hoy tienen de crédito hipotecario es a tasas inviables, digamos, insoportables para agarpar, porque son, no sé, inflación más 10, 12 puntos, ¿no? Sí, el banco que más da es el Nación, que está más cerca de 6 puntos. Entonces, bueno, pero te repito que siempre digo... que dinamizó el primer envión con una tasa del 3,5 era. Sí, más arriba del 5, y después de por zona, por ejemplo, el Banco Ciudad tenía una tasa preferencial, pero al margen de eso sigue siendo el crédito más barato de la economía, por lejos, o sea... Pero por eso, entonces, si vos tenés crédito por ahora caro y muy pequeño, y vos decís, no, claro, con la formalidad, digamos, hay más formalidad laboral, estamos viendo todo lo contrario, una dinámica donde hay más informalidad. Sí. Entonces crédito para la vivienda va a estar difícil, ¿no? Que haya. Es que el destino no lo va a definir la reforma laboral. El destino de Argentina, como bien lo decía Poy Carlos, o estamos todos más o menos de acuerdo, hay otros partidos más importantes que están jugando. La reforma laboral es condición necesaria, no es suficiente. Sí, claro. Porque bueno, también es cierto que, por ejemplo, la transacción de grandes empresas o de empresas incluso intermedias, el pasivo contingente, que era tener empleados, bueno, va a ser un poquito más fácil de contabilizar, porque vos, por ejemplo, cuando veías una empresa a un extranjero, etcétera, vos tenías que podías que poner el valor libre de tu empresa, cuánto vale tu empresa, y cuando decíamos usted tiene 100 empleados, bueno, acá la indemnización puede ser infinita, porque es cierto que el problema que tenía el mercado laboral, es que la indemnización tiene un factor infinito. No es que es limitado. Y ese es el problema real. Claro. Es decir, el empleado que queda despedido y le pagan la indemnización común y corriente, sigue siendo casi igual, digamos. Sí. El tema es aquel que presionaba mediante un juicio que dura años, con una inversión de tiempo y esfuerzo y su reputación, porque obviamente es un juicio laboral por un empleado, no es gratis. O sea, hay que entender eso, porque queda pegado. Vos tuviste 5 años en un trabajo, te vas con un problema y no tenés nada en el currículum. ¿Qué le decís al nuevo trabajo? Entonces, obviamente no es gratis para ese empleado. No, está bien, pero es muy grande el premio. Sí. Porque puedes decir, bueno, como me dan el auto, también es parte de la intención, como me dan comida. O sea, puede ser hasta el infinito. Bueno, eso es un problema que te digo que, obviamente, para transacción de empresa y para inversión, es real, o sea, es un hecho tangible. Ahora, ¿qué efectos va a tener en Argentina? Bueno, si no hay negocios, no hay empresas, no hay nada. Sí. Entonces, ahora, pero volvemos a ver a lo que está pasando en un mercado donde el crédito es a cuentagota, crédito hipotecario a cuentagota. Pero están en muy buenos niveles, o sea, cuentagota, se dan 3.000 por mes.
90 años hubo 0. Está bien, hubo 6.000, la época de los UBA muy fuerte, 4.000. Está bien, es cierto, pero el año pasado tuviste casi 50.000 créditos hipotecarios y Argentina, boom de créditos hipotecarios, es 70.000 por año. 60, o sea, estás casi muy arriba en los niveles. Pasa que la base de comparación es tan mala. Y yo decís, bueno, pero en Argentina, ¿quién no puede? El que no llega a fin de mes, que está con la tarjeta pagando el supermercado el día 20, todo bien, pero la economía es un montón de gente. Digamos, la cantidad de gente que compra departamentos es un universo muy chiquitito dentro de un mercado muy grande. O sea, solamente en Buenos Aires tenés 1.600.000 viviendas y tenés 6.000 operaciones por mes. O sea, la cantidad transada sobre el stock es muy chiquitito. Entonces es una población muy determinada. Como dice, bueno, uno ve las concesionarias de la empresa china, digamos, ¿no? Y dice, ¿quién compra esto? Valen 35.000 y 40. ¿Quién tiene 40.000 en Argentina? Bueno, existe, es una economía heterogénea. Hay gente que va mejor, gente que va peor. O sea, obviamente, imagínate, así como tenemos una persona o el DEFATE que fue despedido, el psicólogo le subió por 3 en dólares su ingreso. ¿Entendés? Entonces, bueno, todo. La economía es una cuestión mucho más compleja. En esa complejidad, si vos tenés que hoy definir o caracterizar qué está pasando en el mundo de la construcción, ¿cómo lo definís? En eso, digamos, ¿no? Porque esta semana es FATE, todos tenemos FATE, quilombo, cierre, despidos. Pero en el mundo de la construcción, vos que estás separado, vivís tu propia interna por tu laburo. ¿Cómo lo definís? ¿Cómo caracterizás lo que está pasando en el sector de la construcción en ese entramado complejo que es la economía argentina? Bueno, como siempre decimos, es una industria heterogénea, pero por un lado tenemos toda la construcción, obra civil y residencial en Cuyo está muy para arriba, pero obviamente pondera muy pequeño sobre el índice, entonces no genera un movimiento. La obra civil... La obra civil, que sería la obra de infraestructura, que todo ligado a que es ingeniería. Exacto, todo lo ligado, que puede ser viales o puede ser soporte, obra soporte para estructura, la parte minera, la parte energética, todo eso está muy para arriba, y vos ves los consumos de cemento y todo eso está muy para arriba, y lo que es construcción de vivienda también ahí. ¿Está bien? Y obviamente ahí la construcción de vivienda es mucho más industrializada que la que es en las ciudades, porque naturalmente cuando vos tenés el costo de logística, tiene sentido la construcción industrializada. En las ciudades no tiene ningún sentido. Pero bueno, al margen de ese detalle, tenemos después la construcción suburbana, que tuvo un boom después de la pandemia, está totalmente destruida, pero porque obviamente el valor del suelo quedó desfasado y hoy es más barato comprar una casa terminada que construirla y comprar el lote, no tiene ningún sentido. Bueno, eso era algo que se veía venir y pasó. Y en la construcción urbana, bueno, con la llegada del crédito hipotecario, hay compradores al final de la película y empiezan a aparecer inversores calificados. Obviamente ese consumidor que usaba construcción como un medio de financiación para hacer su casa, tiene el crédito hipotecario. ¿Empieza a haber construcción para viviendas para clase media? Es que ese tipo de definiciones es una trampa. Yo lo que veo es Puerto Madero. No, es que la construcción... diciendo tramposo. No, la definición es una trampa. Empezó porque empezó Dije a decir tramposo. No, la definición es una trampa porque esto es el juego de la silla. A ver. O sea, no, está bien, pero ese juego de la silla, pero si... No existe la construcción para clase media técnicamente. O sea, la construcción es... Está bien, pero para me refiero a... Vos definís el terreno y el tipo de construcción en función de... ¿Cuál va a ser tu potencial cliente? Digo, no es lo mismo construir una torre con un Zoom en Puerto Madero o en Palermo, en la zona de Palermo-Hollywood, que hacerlo, no sé, en Pompeya. No es lo mismo. Pero en Pompeya la población cae. Bueno, cae, está bien, pero digo, vos me seguís a dónde quiero ir. Sí, obvio. Digo, yo no accedo a comprar un dos ambientes en Puerto Madero, ni loco. No, pero si yo quisiera con un crédito hipotecario no puedo. Pero el que accede te hace que tu dos ambientes que vas a comprar vos, que por ahí tiene 15, 20, 30 años, sea más barato. Así funciona. O sea, si no... Pero va a haber menos oferta para esa gente. No. O sea, lo está viendo. Nuevamente, hay dos tipos de ofertas. Salvo que vos me digas que el de clase media no tiene que apuntar a un estrenar, sino que tiene que ir a un recambio. Pero es como que me digas vos que una persona que empleó recomercio, que tiene un laburo de mínima, te tiene un auto de $50.000. O sea, o sea, es decir, la construcción nueva es lo más valioso. No va a estar accesible para todos. Pero es de lógica. Es lo más valioso, seguro. Pero es más valioso en Puerto Madero que Pero Puerto Madero no se construye. Puerto Madero se construye casi nada. O sea, no existen en el índice de Puerto Madero. Los barrios que más se construyen son Belgrano, Caballito, Palermo, Villa Urquiza, Núñez. O sea, no existe Puerto Madero. Zona norte. No existe. Obvio, que es donde crece la población. De hecho, la población crece por encima de la media nacional. Y creció mucho más la población que la cantidad de viviendas. Que tenemos un problema ahí también. Que está medio en puerta. Entonces...
a ver, obviamente vos decís, che, un empleado de comercio en la Ciudad de Buenos Aires puede vivir solo y alquilar, y dos ambientes en un barrio intermedio del corredor de la línea B, si querés. En Madrid, ese empleado de comercio vive a 20 kilómetros de la ciudad con un cuarto compartido. Convengamos, obviamente la ciudad es mucho más accesible que Sí, lo que pasa es que, así como vos decís, yo te hago una trampa, yo te hago la otra trampa, que es lo mismo que cuando un consultor de agropecuario le decís, che, ¿cómo subir la carne? Pero está mucho más barata que en Madrid. Y sí, pero yo estoy acostumbrado a comer carne, amigo. No me la saques. Yo te estoy comparando condiciones de vida. La condición de vida de un empleado de comercio en la Ciudad de Buenos Aires es mejor que en Madrid, con respecto a la vivienda. Después tiene obviamente más inseguridad y otras cosas. Entonces, eso es un hecho, pero recontrafáctico. Pero al margen de eso, y volviendo un poco a la pregunta para no desviarme tanto de la tangente, la construcción es cierto que tiene como dos grandes tangentes. O es reserva de valor o es stock de mercado. ¿Está bien? O es una joya que queda puesto ahí, no lo compra nadie. O es algo que entra al mercado y empieza a generar el juego de la silla. ¿Qué define eso? El barrio y la escala. Y eso es una política urbana, es al margen de la macroeconomía. Cada ciudad tiene su política diferente. Te voy a repreguntar, ¿hay construcción para vivienda única? Sí, un montón. La mayoría. La menor parte es construcción, o sea, lo que es refugio... Para reserva de valor. Los refugios es lo más chiquito. Lamentablemente, en los últimos tiempos se ha impulsado más. Se le ha quitado impulso a la construcción para vivienda definitiva y se le ha dado impulso a la construcción para lo que sería refugio de valor. Sí, pero eso es urbano. Ir con los dólares y comprar. Pero más allá de la macro, es una discusión meramente de cada local, de cada localidad. Entonces, si vos permitís que la única construcción sea un edificio gigante que rompa la altura de la ciudad, eso va a tener un precio diferencial y solo va a ser para refugio de valor, que es un Puerto Madero. Si vos querés una construcción que se meta en el mercado para generar el juego de la silla, es un edificio intermedio o medio dentro del barrio. ¿Qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires? La gente no quiere que se construya eso. O sea, los vecinos están en contra de que se construyan edificios para la gente de clase media. Porque eso está dentro de los barrios. Dicen, no, que los barrios no se tocan. Bueno, ¿qué creen? ¿Una torre en Puerto Madero solamente? Es una charla que es urbana, no es macroeconómica. Naturalmente, es cierto, y volviendo un poco y conectando un poco con la macroeconomía, cuando no hay crédito hipotecario, aquellas personas que tienen ahorros previos o un flujo muy importante, usan a la construcción como una vía de acceso a la vivienda. Hoy, como está el crédito, esa persona está más desincentivada, pero al mismo tiempo, como hay crédito, aparece ese inversor calificado que dice, che, acá al final de la película hay compradores, vamos a jugar. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa cuando ese mercado es lo que se llama flight to quality? Todo se va bien al norte. Pero bien al norte. Ahora lo vas a ver, es que los barrios, o sea, lo vamos a traer si querés la semana que viene, el corrimiento que hubo de construcción mucho más concentrado en los barrios más prime es tremendo. Y ahí vos como político urbana tenés que hacer una especie de compensación, o sea, tenés que hacer un poco de resorte para que no se te pase eso. Bueno, la Ciudad está al revés, está impulsando eso. Pero eso es otra charla que no sé si no es de macro, es una charla de micro de la ciudad. Te quiero hacer una más hablando de acceso a la vivienda, de alguna manera. Y de esto que genera, digamos, si el de mayor poder adquisitivo accede a la vivienda nueva y empieza a haber aguas abajo cierto movimiento, el tipo que quiere vender, por ahí ahora encuentra un mercado. Ahora, vos tenés a las inmobiliarias o a las franquicias tipo Remax y demás, que permanentemente te están tirando para abajo el precio al vendedor, digamos. Sí. Es un poco siempre lo que pasó, ¿no? La expectativa de yo quiero ganar 100 y mirá, se vende por 75, pero más agresivo. ¿Hoy está caro o el tipo que está vendiendo puede plantarse en esos 100 que quiere y esperar que venga un comprador? Hoy es un mercado de nichos y de hecho están así que se separó. O sea, vos decís, che, ahí hubo 6.000 y pico de escrituras el mes pasado. Está en momentos récord. Ok, pero vos si empezás a desarmar por barrio cómo se movió la oferta y la demanda, se está moviendo demasiado, se está separando las puntas de los barrios mejores y peores, por así decir. O sea, mucho más que antes. Entonces, pone ejemplos como para tener idea de lo que está pasando. Bueno, la cantidad de operaciones. Obviamente, cuando hace escrituras no está dividido por barrio. O sea, el dato oficial de Colegio de Escribanos no identifica barrios, pero en un proxy de cómo se mueve la oferta y cuántas consultas hay por zona, las consultas se fueron mucho más a los barrios más concentrados y cayeron muy fuerte en los barrios menos tradicionales o menos buscados. A ver, pero pone ejemplos. Bueno, en términos, por ejemplo, si querés ponerlo en esos términos, hoy tenés lo que es el incremento de precios, que eso es una buena referencia. O sea, el promedio el año pasado te dio aproximadamente 5 o 6 puntos, suba en dólares promedio, pero en el corredor norte o en los determinados corredores hay subas de hasta el 15%. Y después tenés no sé, que eso sería el eje Libertador, el eje Cabildo y Santa Fe, a su costado, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, barrios más del sur de la ciudad, el precio es igual o menos. Okay. Entonces, y eso antes se movía en bloque, ahora se está despegando de manera muy, muy novedosa. No extraña, pero sí novedosa. Y eso
a ver, ¿por qué se da? A ver, explícalo, ¿por qué? ¿Por qué se da? Porque cuando hay crédito hipotecario, la gente que accede a un crédito hipotecario es de perfil medio alto, porque quien tiene salario formal... Y hay más demanda ahí. Y eso explota la demanda en el norte de la ciudad, y al mismo tiempo, el sur de la ciudad, o sea, la gente que sufre la recesión o los problemas de la destrucción de empleos en el sector de bienes, sobre todo, es donde vive ahí. Entonces, es como que ahí te es como las dos se está conurbanizando, por así decir, en términos vulgares, lo que es el sur de la ciudad, lamentablemente. Entonces, pero bueno, eso también tiene que ver con, insisto, una cuestión urbana también. Hay una política, o sea, es la macro, impulsada también mal gestionada por la micro urbana de la Ciudad de Buenos Aires, que está impulsando la construcción concentrada en determinados lugares y está castigando la construcción en otras zonas. ¿Y por qué está beneficiando el tipo de construcción en esa zona geográfica, digamos, siendo, digamos, procíclico y deteriorando la posibilidad de ir a otros lugares? Porque la actual gestión en la Ciudad de Buenos Aires dice, si me van a insultar por un edificio nuevo, que tenga 60 pisos, no tenga 4 pisos. Así de simple. Prefiere una torre de 60 pisos en Avenida que... digamos, 20 edificios de 4 pisos dentro de los barrios. ¿Y eso cómo es lo una determina? Es una decisión política, básicamente. Es una decisión política empujada por una presión social que hubo de los vecinos que participan en Buenos Aires que quieren eso. Así como pasa en otras ciudades del país, como puede pasar en Córdoba, donde bueno, la gente no quiere que se construya edificios y es todo bajito y después la gente no tiene agua, no tiene transporte, no tiene nada porque no tiene densidad. Bueno, esas son decisiones urbanas que están por encima, fuera de la macro. Pero cuando vemos los efectos, no pensemos que todo es dólar, salario, sino que hay efectos de la gestión urbana en la realidad de las personas. Ahora, te llevo a otro tema que lo charlamos más de una vez y probablemente lo repitamos en las próximas veces, que es el tema importaciones. Sí. ¿Cómo está? Porque te acordás que nosotros hablamos con fabricantes de griferías, fabricantes de cerámicos, de distintos rubros, donde decía... No puedo competir con los chinos, ¿Qué está pasando hoy con el tema importaciones de insumos para la construcción, de materiales para la construcción? Vamos por lo más importante porque lo escuchaba a Maxi y decía, bueno, la construcción industrializada que viene de China, que hacen edificios en 2 días, bueno, todo eso no existe en gran escala. Solamente se puede hacer en zonas muy suburbanas o muy lejos de las ciudades donde temas logísticos te lo permiten, montar una grúa, todo eso no es tan fácil en las ciudades, te corta una calle, no es algo que ocurra ni va a ocurrir. La construcción urbana es mucho más compleja. Entonces, nosotros tenemos un actor que juega en los importados muy fuerte, que es en la parte de terminaciones. Toda la parte de obra gris, el importado casi no juega, porque no es viable traer cemento de Brasil, ni mucho menos de China. No es viable traer un montón de piezas, no tiene sentido traerla a otro lado. Incluso lo que es instalaciones sanitarias, eléctricas, tampoco, o sea, en menor medida. Pero cuando ya entramos en terminaciones, sí, es lo que más viene bajando. En las terminaciones es muy fuerte la llegada de insumos de China. Ya era un lugar de altos insumos importados, no es que era 100% nacional o 100% importado. Antes era 50 y 50 y hoy se está moviendo, sobre todo en los ítems de mayor nivel de categoría. Lo que es los prime, digamos, lo que es premium. Por ejemplo, te repito, antes por ahí un set de inodoro premium valía $1.500. Bueno, hoy vale 500. Wow. Así, Obviamente, ¿qué pasó con ese argentino que vendía ese 1.500? Que en realidad era de chino. Ya era chino. Ya era chino. No pasa es que importaba uno solo. Claro. Ahí todos. Se jode el importador, digamos. Claro, hay un solo importador, hay 60. Claro. Y bueno, tiene un modelo muy parecido. Ese de 1.500 lo bajó a 1.000, pero hay un montón de 500. ¿Y qué dice el de 1.000? Me voy a fundir. Bueno, pero juega solo antes. Claro. A ver. Los inodoros, por ejemplo, sanitarios de fabricación nacional siguen siendo los más vendidos. Siguen siendo más vendidos, bajaron bastante de precio, pero siguen siendo los más vendidos. Si lo tenés, yo te pregunto, pues, tal vez la próxima la hacemos con gráficos. ¿Cuánto bajaron de precio? Bueno, vos tenías, los inodoros llegaron, o sea, el pico de piso lo encontraron a mediados de 2022, antes salía de Guzmán. Ahí tocaron piso histórico, valían $100. Claro. El set inodoro. Pero ahí tenía la estándar. brecha, ¿no? Sí. Bien, claro, con la brecha. Sí. Después, en 2023, empezó a volar, tocó techo y llegó a los $400. Ahí tenías el cepo. Claro, pero era el cepo importador, digo. Pero es re loco porque el tipo, o sea, te lo vendía en dólares blue en valores nominales insólitos. Pasaba en muchos sectores de la economía. Bueno, este no fue la excepción. Y ahora lo tenés en $200 aproximadamente. Entonces, es como que está el doble que en la época de Guzmán, porque con la brecha, etcétera, pero está a la mitad de lo que valía en 2023, que tocó techo.
En 2023 que tuvo un fade out, o sea, una salida todo el primer semestre del 24. O sea, que todavía la gente seguía esperando que no sé, que le iban a pagar lo que no valía en ninguna parte del mundo. Lo cual no tiene ningún sentido. Pasa que, bueno, una persona, por miedo a que la esterilización termine en cualquier lado, todavía lo seguía convalidando. Y eso pasó y mucho. Bueno, entonces hoy tenés un mercado más normalizado. ¿Qué está pasando hoy digamos, en muchos insumos? Muchos están igual que su precio medio histórico o menos en dólares. Muchos. Pero la mayoría están en su precio medio histórico en dólares. La gente hace la cuenta con la brecha. Bueno, con la brecha no existe ningún tipo de comparación porque me distorsiona todo. En dólares oficiales está a precio medio histórico o menos lo que es terminaciones, lo cual, te digo, hemos visto muchos cierres de industria, todo en la construcción, salvo una puntual que salió, el resto está más o menos por un tema de la actividad nuestra, que está a menos 20 puntos, pero no es que está con una especie de... De hecho, por ejemplo, los hornos, todo lo que es hornos, no tiene ni mucho sentido traerlo de afuera a gran escala. Porque por el peso. Por el peso, por el volumen, etc. Entonces todavía es competitivo la fábrica local. Entonces, y el que lo vamos a charlar pronto con pero y aparte en el Mercosur hay aranceles, no es que vos traes hasta cero. O sea, tenés un arancel común del Mercosur que son 50 puntos. Sí. Es decir, no es que todo cero. Claro. Pasa que, bueno, a veces con 50 y todo, como le pasa a Fate, igual así todo, es chinos. imposible competir. Bueno, en este caso... Y hoy, por ejemplo, el de la grifería, que sentía el impacto del importado y de la poca actividad, o sea, se le conjugaba las dos cosas. Hoy, si lo llamo ahora, ¿qué me va a decir? Tengo más laburo. No, que tal la economía. Los chinos nuestra industria está a menos 20. Entonces, sobre esa base de comparación, todo te va a parecer... O sea, vende menos el importado. Hubo mucha gente que se sobreestoqueó absurdamente. Fue un mercado que no lo meritaba. O sea, eso que vemos hoy, los números de importaciones cayendo. Sí. Hay un montón de gente que o sea, con el dólar a 1100 o a 1000 compró todo lo que pudo. En la construcción todavía pero subsiste eso, el sobreestoqueo del año 22. 23. No, ahora hubo estoqueo del primer semestre del 25. Esperando una devaluación. Exactamente, que ocurrió. Mirá vos. O sea, que ocurrió, entonces esa gente... No hubo algo drástico. Bueno, 30 puntos, 35 puntos, o sea... Sí, 40 contra una inflación de 30. Bueno, esa persona igual también esperaba tipo devaluación, periodización, cierre de importación, esperaba todo el tipo de premio, esperaba para subir. ¿Y quiénes estoquearon? ¿Las casas que venden materiales para la construcción? Sí, los galpones. Todo. No, y aparte gente que, viste, en Argentina, hubo también oportunistas. un frenesí de importadores en el primer semestre del año pasado. Yo recuerdo de gente empresarios con los que hablaba, que me decían, el proveedor me dice, nos traemos un container. Y yo necesito... Sí. No, nos traemos un container que es lo barato y lo guardamos y qué sé yo. Claro. Estaba como el dólar a 1000. Exacto. Y era, esto no aguanta, aprovechemos, importemos. Y para el tipo que trajo insumos, por ahí fue negocio. Para el tipo que trajo algo para revender, después medio que se insertó. Sí, a ver, si vos no tenés muy aceitada tu cadena de comercialización, porque después viene eso, después vos metes un oro chino, y yo la verdad lo miro y digo, bueno, esto ahora la postventa, los repuestos, esto no es que mirás todo, no es que vos te tirás de cabeza. Y por ejemplo, en tema precios, ¿no? Sí. De, por ejemplo, pinturas, todo lo que se usa para una refacción de una casa. Sí. Vienen esos precios, no sé, ayúdame después con los productos, cuáles son, no sé, digamos, vienen como el resto de la economía, por ejemplo, alimentos, viene picante, sobre todo la carne, bueno, ya sabemos lo que está pasando con las tarifas, que también vienen con subas, por arriba del índice. En la construcción, alguien que está planificando y pensando, mira, un ahorrito lo tengo, se entró la gotera, quiero refaccionar. ¿Cómo vienen los precios de esos productos? ¿Vienen tranqui o empezaron a recalentarse? No, está todo muy tranquilo. Está muy tranquilo porque no hay una situación de venta y hay mucho sobrestock. Hay muchísimo sobrestock. Hay algunos insumos muy puntuales que por ahí vos lo pedís y no tienen stock en el momento, pero si buscás en los proveedores hay por todos lados. Por todos lados. O sea, la verdad que hoy pedís algo y lo tenés muy rápido, no hace falta no hay problema. Hay mucha gente muy estoqueada. Y los precios están totalmente anestesiados, pero insisto, nuestra industria viene a diferencia de otras que están sufriendo la recesión 2025 y 2024 habían levantado, etcétera, nuestra industria ya viene de 2023 cayendo. Entonces es una larga caída y bueno, eso hace que se van disciplinando los precios con más tiempo. Y dos preguntas, perdón, Claudio. ¿Qué tiene que ver con medidas o promesas oficiales? Primero, inocencia fiscal. Sí. El dólar colchón. Sí. Una de las apuestas es que mueva el sector inmobiliario. Sí. ¿Va a pasar?
No, porque o sea, Argentina tiene un problema que es si va a monetizar su economía y si va a haber crédito a gran escala para mucha gente. Está bien, pero crédito es una cosa. Otra cosa es sacar los dólares debajo del colchón y ponerlos en una... Es que tu apuesta es por precio, no es por costo. O sea, acá en Argentina hay dos incentivos, o costo o precio. Bueno, costo no va a bajar, porque si el gobierno te dice voy a hacer lo posible para que Argentina deflacione por las malas, no por las buenas, que es con recesión. Entonces, bueno, la construcción ya recesionó, ya tiene sus precios medios, ya se limpió todo eso. ¿Sí? Entonces, eso ya está. Ahora, el que tiene sus ahorros y dice, bueno, voy a construir por oportunidad de costos, como fue 2023, ese ya está. Eso no está, esa ventana se terminó. Sí. Y aparte es muy próxima a su percepción anterior de los números que te dije, ¿viste? Es decir, que están frescos los números de costos de $500, que cuando ve 1.000 le parece mal. Por más que 1.000 es un precio medio histórico. ¿Está bien? Entonces, no importa la nominalidad, salgamos de 1.500, pero sí la diferencia. O sea, hoy sale el doble que en el momento alto de brecha. Bueno, entonces esa persona nunca va a ver oportunidad de costo, porque ya la tiene muy fresco. Entonces, por más incentivos que le des, no le va a pasar. ¿Cuál es el incentivo al mercado? Precios. Porque costo no es el incentivo. Bueno, ¿qué tiene que pasar? Bueno, tiene que empezar a mostrarse de manera continua y de manera sostenida una suba de precios en los inmuebles. Algo que todavía viene muy despacito. O sea, ¿por qué? Porque todavía hay mucha oferta que hemos creado entre ese 2020 y 2023. Otra, una promesa de Caputo en algún momento fue la de acelerar o promover los créditos para comprar desde el pozo, ¿no? Y está la securitización también de hipotecas, como para empezar a dinamizar más el mercado de crédito hipotecario. ¿Pasó algo con eso? Y no va a pasar nada aparte. No va a pasar nada. No, porque es una cosa de Argentina 10 años de estabilidad. O sea, primero que es una persona que si compra su segunda vivienda, porque si no, ¿dónde vive? O sea, no tiene ningún sentido. Y si es segunda vivienda, ya el crédito tiene IVA, la empresa que tiene que hacer todo ese tramiterío tiene que cargar todo eso en la tasa, no es competitivo. No va a ser competitivo nunca en el corto plazo. Entonces eso no va a estar. La única hipótesis real que tiene un tipo de posibilidad que ocurra es que en este momento de la cosecha Argentina monetice su economía, que las tasas reales bajen y eso impulse a que haya más créditos hipotecarios, que bajen los niveles de requerimientos de riesgo, etcétera, etcétera. Eso promueva más operaciones, la oferta va a seguir cayendo, entonces en un momento vaya un quiebre entre oferta y demanda, los precios suban y la persona que estaba con la obra ahí esperando a ver si la hacía dice, che, como los precios están subiendo, ahora me animo, porque los costos son los mismos. Entonces, esa es la única hipótesis real que va a hacer que nuestra industria se active. Después todo lo demás es pirotecnia, que está muy bien y es la parte de la política, uno lo entiende, pero en efectos reales no va a pasar nada. No va a ocurrir absolutamente nada de eso. Acá mira, aberturas de remate, LGF te dicen, la mano de obra está cara. Vale la mitad, vale un cuarto, vale un 25% menos que en 2017. Pero dólares. Pero contra el 17 me está comprando. Acá dice, la mano de obra está con el chip de masa, dice LGF. No, en absoluto, para nada. ¿No? Para nada. O sea, aberturas de remate, que parece ser del sector, dice que está carísima la mano de obra. Vos decís que no. No, lo que pasa es que las empresas que tienen, o sea, todas las personas que tienen servicios, bienes, te bajan las ventas, suben el sueldo en dólares, tu renta te parece caro, pero... Dato del INDEC de ayer, mano de obra 28% anual, contra inflación de 32%. No, y el dólar 40 puntos, 45. Materiales 21, ahí tenés lo que vos contabas, estamos no se le vende un inodoro a nadie, entonces está bajando el precio. No, pero aparte está sobreestoqueado y gente que pensó que, aparte te repito, siempre en Argentina están... No digo los vivos porque los incentivos son los que dan. ¿Qué pasa? Valía el inodoro 400. No, yo de China lo traigo 100 puesto acá y le saco por 4. Bueno, ahora valen 200. Entonces, encima, toda esa ruptura de magia, como decía antes Maratón, que los precios son inflexibles a la baja, es cierto, la gente vino, hizo el esfuerzo, se fue a la Feria de Cantón, hizo todo el show para hacer un por 5, un por 10. Y alguien hace un por 2 y dice, uy, qué mal negocio que hice. Y hasta que ocurre eso y necesita venderlo, es todo un proceso de digestión que lleva mucho tiempo. Y en el medio se empoma mucha gente. Sí. Pero el tema es que en Argentina, o sea, hay que entender, y por ahí podemos dar como una especie, una pequeña sugerencia, si es un gran negocio, no dura mucho. O sea, es obvio porque lo puede hacer todo el mundo. Salvo que seas hijo de caballo comisario. Acá, pero es poco frecuente eso. Diego Asa, dice Vicente López, se construyó como loco, pero está todo vacío. Bueno, yo no voy a entrar, a ver, en un debate sin datos, porque lo cierto es que la vacancia de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires
Y en el corredor norte de la ciudad es muy baja y está a niveles mundiales. Entonces, porque muchos confunden lo del INDEC que dice, bueno, la vivienda está vacía. Cuando haces doble clic y ves cómo está armado el INDEC, porque obviamente hay que hacer doble clic, los motivos, hay muchos que están en refacción, otro está en venta, otro está... Y ahí ves por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires dicen, che, el 10% de las viviendas, el 15% está vacío. Porque hay 1.600.000 viviendas y dio 200 y pico mil viviendas que no respondió en la cuenta del INDEC en 2022. Cuando vas al INDEC y haces doble clic, dice, no, bueno, de esas 250.000 viviendas que no respondió a la encuesta, no es que estaban vacías, no respondió a la encuesta. Las que nosotros podemos determinar por qué no respondieron son 50.000. Y vos haces 50.000 claro. Con el resto del mundo, estás súper normal. Porque por ahí mucho está con problemas de sucesiones, la mayoría está en microcentro, obviamente, no es que está en donde más se construye. La mayor cantidad de sociedades de viviendas está en la zona donde menos se construye. Una obviedad. Claro. Porque nadie construye para tenerlo vacío, claro. Porque es carísimo tenerlo vacío. O sea, solamente un porcentaje muy pequeño de la población puede darse el gusto de tener su vivienda vacía, que en Puerto Madero, pero claro. Normalmente la gente no puede hacer eso. Para ir cerrando acá, Guillermo Págola dice, ¿cuánto es el valor histórico del costo de la construcción en dólares y cuánto es ahora? Pobre, le estamos exprimiendo el cerebro. Está bien, pero... no sé si lo tenés. Pero que te lo inflaciona en dólares, te lo deflaciona, ¿cómo que te lo ponga todo? O sea, te arma un picnic si querés y todo eso. Lo que sí te puedo decir es que el costo de construcción medidos en salario, que es lo único relevante, porque todo lo otro me parece irrelevante. No vas a deprimir así siendo viernes al mediodía. Pero está todavía muy por debajo, todavía está por debajo de la media histórica, pero está mucho mejor que en 2023. Sí. Y la capacidad del salario de compra de metros está en sus mejores momentos de los últimos 25 años. Después, tú me decís, bueno... Claro, tenés que comprar un montón de cosas antes de comprar los metros. Esa es la cuestión. El salario está caro para comprar comida. Y ahí juega el crédito. Claro. Y ahí juega el crédito para determinado nicho de personas. Claro. Pero bueno, nuevamente, también otro problema, te lo digo, es que lo que está pasando es que al no haber inversión calificada en Argentina, institucional, etcétera, no está habiendo una oferta de alquileres suficiente para abastecer en muchas zonas. Y de hecho está subiendo muy fuerte los alquileres en el sur de la ciudad. Y no está subiendo tanto en el norte. Increíble. En el sur de la ciudad subió 40 puntos más los alquileres que en el norte de la ciudad. ¿Cuánto 40 puntos más? ¿El año pasado? La variación interanual de 2025, sí. Los alquileres en el sur de la ciudad subieron casi 40 puntos más que en el norte de la ciudad. Porque no se construye. Claro. Y aparte, no solo no se construye, no hay inversor calificado. Entonces no es que esa persona que compra y alquila y no le importa quién alquila, sino que todo eso está ocurriendo, lamentablemente, y está presionando que el costo, encima vivís en el sur, encima por ahí tenés tu laburo también complicado y encima el alquiler te sube más que en el norte. ¿Y eso qué va a hacer? Que más se mueva al norte todavía. Claro. Es decir, el efecto urbano de las malas decisiones y de la vivienda y de los costos es tremendo y lo vas a ver con el tiempo, porque eso está ocurriendo por una mala decisión urbana, no es económica. Sí. Y a esa persona que alquila en el sur y le subió 40 puntos más que en el norte, digamos, no va a terminar tal vez mudándose a la periferia, digamos, cruzando la General Paz, ahí nomás. No, al revés. Probablemente algunos, los que puedan, se queden y los que puedan van a saltar al norte. Lo va a ocurrir. Y sí, porque están emparejando los valores. De hecho, la diferencia entre precios de venta en la peor zona de la ciudad y la mejor zona de la ciudad, peor digo en términos de valores, no es juicio de valor. Sí. Promedio son 40 puntos. O sea, más o menos la diferencia de valor de 50 puntos, depende cómo hagas la cuenta. En alquiler es 15 puntos. O sea, la pirámide es mucho más chata en alquiler. Y ahí llega un punto que si llega a ser demasiado chata, va a ser una mayor migración todavía al norte. Acá, mira, Martín González Ferreira dice algo que creo que hace alusión a lo que comentaba recién acá Rafael, dice, perfecto, dice, las casas están baratas, pero los salarios están deprimidos y los costos de vida por el cielo. ¿Cómo puede ahorrar la gente para una casa si el salario se duplicó, pero los costos... Sí, la inflación en dólares. Sí, ¿no? Igual no tiene que ahorrar, tiene que sacar un crédito en un país normal. O sea, todavía O sea, entonces todavía no hay crédito para nadie porque el gobierno desmonetiza la economía hasta ahora o hasta por el momento. Cuando deje ocurrir eso, veremos no solamente la venta de inmuebles, sino otros bienes que están castigados por una desmonetización de la economía. Sí. Tenemos la expectativa de este segundo trimestre de que eso se pueda dar vuelta y esperemos que no sea a fuerza de créditos en dólares, que tiene otros problemas que ya están en el mercado inmobiliario y están funcionando a tasa del 13 o 14% anual. 13 en dólares. Sí, picante. ¿Y quién es el suicida que saca un crédito en dólares del 13-14%? Se llama operación por saldo de precio, porque ahí te faltan 20, 30 lucas. O sea, estás hablando todavía de cantidades mínimas, digamos. Cantidades mínimas y tiempos de hasta 5 años. Esos son el crédito privados, B2B.
O sea, buscan un inversor Sí. y buscan un... O sea, es como un B2B, pero está armadito. De hecho, la principal inmobiliaria, la que tiene más share del mercado, lo está haciendo así. Hacen un préstamo B2B, buscan un inversor al 13 y buscan un tomador al 13 y se llevan una comisión en el medio. Obviamente con una calificación que Dios te salve, Sí, ¿no? claro. Pero bueno, pero por ahí tenés un hipotecado por ahí el 10 o 15% de la propiedad. O sea, la tasa de garantía es muy alta. ¿Sí? Claro. Entonces, pero bueno, eso se está usando como esa pequeña, como obviamente, y el dólar parecería, o sea, para mucha gente que no se mueve, bueno, le parece barato. Pues casi en pesos es, con el nuevo regla cambiaria es inflación más 13. Con el techo de la banda está así. Entonces, ojo con eso también que no es que está funcionando, está ya en el mercado como alternativa a que se está desmonetizando la economía y está quedando solamente el crédito en dólares como un vehículo. ¿Te acuerdas cuánto está el metro cuadrado en, no sé, decime, Puerto Madero? ¿Te acordás? O más o menos? Sí, pero igual, a ver, Puerto, que el promedio, Sí, lo nuevo. Sí, a ver, Puerto Madero vas a encontrar promedio, vas a estar en 4.500 aproximadamente. 4.500. Picante. Y después, obviamente, decís, ¿cuál es el promedio de Belgrano? 2.500. ¿Cuánto? 2.500, 2.600. Promedio. Sí. Entonces, hay mucha distancia. Puerto Madero no es un jugador de mercado. No, es una cosa. Son autos de lujo, son Rolex, es otra historia. Claro, o sea, no lo pongamos como algo que existe porque Villa Urquiza. Villa Urquiza, Villa Porredón. Villa Urquiza se está acercando a Belgrano. 2.500. Se está acercando a Belgrano, siendo el barrio que más creció la población de toda la ciudad. En los últimos 20 años. Búscate algún tema así de que hoy recorrimos de todo y por suerte tenés memoria y te acordás y sos un tipo muy informado y que te gusta comunicar, pero búscate temas así que vos digas, che, mira, esto es interesante, esto es una corriente nueva, presten atención. Tiraste muchos tips hoy, pero como para... Y después lo acompañamos con placas, como hacemos. Vamos a traer algo para las próximas veces, a trabajar algo que es la cantidad de obras por barrio activas en este momento en los Buenos Aires y la cantidad de obras que no arrancan, con zona y todo. Y entonces no son obras, que son... No, tengo las dos. Pero que son obras que no arrancan. Que tienen todo para arrancar y no arrancan. Crecimiento con y sin dinero. Exactamente. Obras con y sin dinero. Claro, con y sin ladrillos. Obras con y sin ladrillos. Bueno, pero esas obras que no... Una obra que no arranca, que no, tienen, hicieron el pozo. No, que tienen todo listo para arrancar y deciden no hacerlo, que son las horas que vienen. Claro. Y eso te va a marcar la oferta que viene. Me voy. Pero sí lo que te digo es que, por ahí el dato por ahí interesante, es que en estos momentos de mercados de crédito hipotecario un poquito mejores que en otros momentos, hoy la oferta de nuevo todavía sigue siendo sustancial y se siguen añadiendo todos los meses, edificios se van entregando y eso sostiene los precios equilibrados. Pero eso se está por terminar. Porque todas esas ¿Qué horas es lo que se está por terminar? Repetirlo. La cantidad de exceso de oferta de nuevo que está ayudando a que los precios estén estabilizados, se está agotando cada mes. Se agota el stock. Cada mes se está empezando a agotar el stock. Está empezando a ocurrir, digamos. Ya lo venimos diciendo, ya se viene pronunciando, todavía no pasó nada, pero probablemente, te digo, porque vos tuviste 2024 y 2025, si bien en los diarios sale que hubo permisos de obra, no están arrancando esas obras. Permiso no es obra nueva. Claro. Y eso es lo que voy a traer. Claro. Datazo. Vos exclusiva. También, ¿viste? Que yo te pido, después te pido por privado. Vamos por privado lo que quieran. No, sí, tengo una cosita ahí que arreglar después. Lebrio, no, es tipo muy aparte con lo del Bitcoin, tengo que liquidar el Bitcoin y me voy a ladrillo. Y sí, ya. Bueno, gracias, Lebrio. Gracias. Hermoso el estudio, así que bueno. Sí, viste qué lindo. Yo no vivo tan lejos, así que puedo venir seguir. La próxima te invitamos a algún whisky si tomás. No tomo alcohol. Temprano, qué sé yo, a mí me gusta la Nafis. No, Nafis, depende del alcohol, es un aperitivo. Una cosita, una caricia, un juguito. Nafis es un aperitivo, no es alcohol, digamos. Claro, tenés razón. O sea, es un postre. Gracias, Librio.